de algún dato puntual que hemos visto en la vivienda. Creo que está ya Pablo Gil, estratega jefe de XTB, al otro lado de la pantalla. Pablo, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estáis? Bueno, pues analizando esto que va de susto a muerte mientras nos tratan de decir que no pasa nada con el sector bancario también, y vemos a Janet Yellen, secretaria del Tesoro en el Senado, comparecer diciendo que está todo arreglado, que no van a proteger a los depositantes de más de $250.000, pero luego que la FEDIC, ese reaseguro, sí podría entrar, Powell igual, los tipos de interés no van a bajar, pero tampoco tenemos claro que vaya a haber subidas, pero se juega un poco a la nada. Pablo, ¿cómo has visto esta reunión, esta comparecencia de Jerome Powell? Hombre, creo que la situación en la que llegó Jerome Powell a esta reunión no podía ser más complicada, ¿no? Una crisis financiera desatada en el sector bancario que es muy reciente, donde todavía no han tenido tiempo de ver qué ha fallado en la supervisión de algún banco como Silicon Valley. Está claro que las medidas de contención que han arbitrado son muy positivas, porque el poder descontar carteras de deuda pérdidas a precio de par para obtener liquidez y hacer frente a potenciales salidas de depósitos, pues creo que es una herramienta muy fuerte, muy bien implementada, éticamente probablemente reprobable, pero efectiva. Y respecto a la reunión de Powell de hoy, bueno, pues ha dejado claro que esperan crecer menos y que esperan que la inflación sea más alta. Cuando le han interrogado los periodistas por qué entonces no sube más las tasas de interés y trabaja con una expectativa de 5,1, que es la misma que en diciembre, y llevaban hablando de subidas mucho más agresivas antes, la respuesta que ha dado también tiene lógica. Dice, la crisis bancaria va a producir un tensionamiento crediticio que va a generar un coste mayor en los préstamos a ciudadanos y a empresas, por tanto, parte de lo que teníamos que haber hecho nosotros con la política monetaria va a ocurrir directamente por el tensionamiento del mercado de crédito. Ha dicho, lo que ustedes miran en términos de índices de crédito ni siquiera reflejan la realidad del tensionamiento que ha habido. Por tanto, ese tensionamiento en el mercado de crédito va a hacer que tengamos que subir menos de lo que inicialmente teníamos previsto. Si finalmente la crisis bancaria no va más, nosotros tendremos que volver a hacer nuestra parte del trabajo. Si la crisis bancaria va a más, entonces va a ser muy difícil evitar la recesión, teniendo en cuenta que ya con un 0,4 de previsión de PIB para este año están trabajando sobre el escenario de soft landing. En ese caso, que nadie celebre que si tuviesen que bajar tipos en la segunda parte de este año, cosa que no es su escenario central, han dicho que no esperan que eso ocurra, solo tendría una explicación, que el sector bancario realmente entra en una crisis mucho más profunda, que las condiciones crediticias se disparan y que, por tanto, el problema nuevo ya no se llama inflación, se llama recesión profunda. Yo creo que el enfoque no ha sido malo, pero evidentemente las dudas y la incertidumbre con las que hablaba pues son propias de lo que está pasando, ¿no? Nadie en este momento sabe hasta qué punto va a provocarse una crisis bancaria más severa o no, pero a mí me ha quedado muy claro el mensaje. Si las cosas van a más, es decir, si las cosas se ponen peores, no tendremos que hacer tanto, pero a mí no me da ningún consuelo eso. Si las cosas se ponen peores es porque estamos entrando en recesión. Ya sé que en recesión la inflación deja de ser un problema. La pregunta ahora es, o me subes tú los tipos porque esto ha sido solo un susto, o dejas de subírmelos porque hay un susto mucho mayor. Tal vez sería un poco el... Dejas de subir cuando rompes algo más grave que la inflación. Llevamos avisando de esto meses. Sí, en este escenario trabajó también la semana pasada Christine Lagarde, desde el Banco Central Europeo, que casi se tapó los ojos ante el sector bancario y dijo, voy a tirar por dar confianza, ¿no? Que es subir 50 puntos los tipos de interés y confiar en que el sector aguanta, que la eurozona está más preparada, evidentemente, e intentar dar estabilidad, no frenarse, no dar esa curva por lo vivido en el sector bancario. Pero claro, dices, Pablo, el mensaje es... las condiciones de crédito están mucho más constreñidas, mucho más apretadas de lo que ustedes ven, que efectivamente lo ha dicho Jerome Powell. Y dentro de todo eso, si esto empieza a ocurrir, y viendo como hemos visto muchas veces el dato de americanos que viven al día o viven a crédito con este tipo de préstamos más pequeños o medianos, lo que comentas, la recesión puede ser muy grave, tanto si quiebran esos bancos porque dan mucho y luego no están bien protegidos, como si se constriñe en exceso el crédito y por lo tanto deja de fluir la economía. Sí, realmente el track record de la Reserva Federal de conseguir soft landings es prácticamente nulo, ¿no? Y antes de cada recesión siempre se hablaba de soft landing. Esta es la realidad. Y luego, evidentemente, deberían entonar un mea culpa bastante más fuerte del que entonan, ¿no? Porque si te fijas en los últimos 3 años,
dos consejeros, bueno, muchos más, pero dos muy sonados, especulando con la bolsa y comprando acciones y compañías y fondos que luego la propia FED utilizaba para hacer QE en pleno COVID, que es moralmente o éticamente es totalmente reprobable. Cuando se les ataca sobre lo que han hecho, acaban saliéndose en los altos de 2021. Después tienes la situación con el Silicon Valley Bank, ¿no?, que estaba supervisado por la Reserva Federal de San Francisco, y dices, bueno, ¿cómo puede ser que nos estén pasando tantas cosas en tan poco tiempo, ¿no? Es una sensación. Y luego, por último, tienes otro problema, ¿no? Y es que el stress test que están haciendo a la banca, que el otro día lo comentaba, maldita sea, es que el escenario más adverso no es una subida grande de tipos de interés, sino una bajada grande, volver a poner los tipos a cerca del 0%. Y dices, ¿cómo puede ser que en tu escenario de stress test a la banca no tengas reflejado como un escenario muy negativo justo lo que estás haciendo cuando tú haces el estrés? Entonces dices, no entra en cabeza humana, ¿no?, que digas, ¿cómo no has podido plantear lo que estás haciendo como uno de los escenarios adversos para ver qué tal aguantan los balances de los bancos? Mi primera conclusión es, no vale de nada el stress test, porque no reflejan las condiciones financieras que estamos viviendo y que de hecho las has fijado tú. Por tanto, yo creo que la Reserva Federal está dejando mucho que desear, ¿no? Eso le iba a decir, Pablo, es que a este respecto, hablabas de la Reserva Federal de San Francisco sobre el Silicon Valley Bank. Janet Yellen se ha referido a ello también y ahora lo veremos, pero incluso el Banco de Inglaterra acaba de decir que advirtió también a la Reserva Federal de las condiciones que tenía esta entidad. Entonces, sabiendo que estaba allí la Reserva Federal y emitiendo informes de lo que ellos llamaron problemas bancarios dentro de Silicon Valley Bank, ¿cómo es posible que aún así, dentro de todo este monitoreo, terminase sucediendo lo que ha sucedido? Digamos que yo desconfío mucho de los reguladores, de todos ellos, ¿no? En su momento, acuérdate de los stress test que se hacían en la banca europea y de que poco sirvieron los que se llevaron a cabo durante la crisis periférica. Acuérdate las agencias de rating antes del 2008, cómo tenían calificada, ¿no?, el crédito de muchas entidades que luego quebraron meses más tarde y estaban con calificaciones crediticias máximas. Entonces, bueno, una cosa es que tenga regulación y otra cosa es si la regulación sirve de algo, porque si evidentemente, como hemos visto, no está contemplando escenarios reales, pues ¿qué más me da que me hagas un test y me digas que lo paso, ¿no? Y bueno, pues es algo con lo que llevamos lidiando mucho tiempo y por desgracia pues está claro que todavía tenemos mucho que mejorar. Sí, tiene pinta. ¿Crees que, por dejarte ya marchar, que sé que también está siendo un día largo, ¿crees que va a haber entonces, y con este escenario, ¿tú qué crees que es más probable que veamos? ¿Reventar nuevamente a los bancos o subidas de tipos de interés por parte de la Reserva Federal? Yo creo que van a intentar mantener las condiciones crediticias tensas, a lo mejor no suben más que una vez más. Si no suben una vez más es porque se les ha vuelto a hundir el barco, o sea, tenemos un problema financiero severo, ¿no? Y no parece que con esas medidas que han implementado sea la opción más razonable. Que mantengan los tipos aquí en el entorno de 5, 5,25 hasta que realmente descubran que no se crece al 0,4%, sino que la economía entra en recesión y entonces empezarán a moverse en sentido contrario. Pero como digo, yo sí tengo la sensación de que para que la Reserva Federal decida abandonar la política agresiva de tipos de interés, tiene que haber evidencias muy grandes de que se han pasado de largo por el otro lado, ¿no? Y eso lo descubres o bien por una recesión que es más profunda de lo inicialmente previsto o bien por un problema de crédito instaurado en una crisis bancaria. En ambas circunstancias el resultado es muy negativo. Bueno, estratega jefe de XTB, Pablo Gil, vamos a ver, pero desde luego poquito a poquito se va avecinando todo esto e incluso, si me permite, ya sé que la comparativa está lejos, pero cuando uno mira las previsiones que van realizando los distintos bancos, como el informe que ha sacado hoy el propio Banco de España, lo que va viendo es cómo trasladan lo que esperaban de caída en el crecimiento para este 23 lo han trasladado al 24. O sea que efectivamente en ese mar de fondo nos vamos a mover y veremos en qué momento se nos hunde el barco. Pablo, como siempre, un gusto y buena noche. Muchas gracias. Buenas noches.